Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Y bueno, ya estamos. Bienvenidos a todos al nuevo programa de Palo Salva. Como cada martes estamos acá presentes, seguimos con ganas y con fuerza, así que mi nombre es Mariano y conmigo, como siempre, está Cristian Chaquita Tonchev. ¿Cómo estamos, Cristian? Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por el privilegio siempre de cada capítulo recibir la bienvenida de un grande como vos. Un placer para mí, un placer verte y un placer, obviamente, hacerle compañía a toda la gente que nos sigue día tras semana tras semana. La gente no te ve, Chaquito, pero qué peluqueada que te has metido, ¿eh? Pasaste por el coafer. Sí. Cada tanto tenemos que cuidar la imagen, como bien dice la Biblia, cuida el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y uno, obviamente, siguiendo eso, exactamente, hay que cuidar la imagen personal, el cuidado, el aseo, Corny. De adentro hacia afuera, no te olvides. Te pasó con ganas los costados, ¿eh? Y viste como viste como la moda ahora parece ser que todo el mundo te hace la mitad pelado y la mitad del seso para arriba, de la sien para arriba, pelo, viste. Pero Claro, sí, bueno, bien, Chaquito, bien. Te tenés, rejuveneciste unos ¿qué? añitos con el corte de pelo. Y viste, Benjamin, ¿cómo se llama la película esta? Benjamin Benjamin Button. Button, Ahí está. Estás igual, Chaquito, estás igual. algo así, Algo. exactamente, un Benjamin. Y bueno, Cristian, bueno, no hay, ahora acá en Europa es tiempo de vacaciones, bueno, los equipos están empezando a moverse a poquito. Lo que sí tenemos es los Juegos Olímpicos, que por el tema del cambio horario, la verdad, yo mucho no he seguido. La selección argentina de fútbol por lo menos quedó afuera, la de básquet todavía sigue. Paula Pareto, que me había dado varias medallas y fue su última competición también. Y bueno, como siempre, muy, muy lindo ver también los Juegos Olímpicos porque se ven cantidad de deporte que uno por ahí no tiene tiempo, no se toma el tiempo para Claro. verlo y que también todo el esfuerzo que ponen para llegar de la mejor forma a los Juegos y cuánto cuesta todo eso. Sí, hablábamos antes, bien para la gente, con Mariano siempre hablamos algunos detalles por privado, y como hablábamos antes, los Juegos Olímpicos es la clara expresión del deporte puro, porque ahí obviamente está el ser humano con todas sus valijas de cosas interiores como motivación, superación de límites, más allá de la frivolidad que el fútbol elite no estamos acostumbrados. Al fin y al cabo, los Juegos Olímpicos es la clara expresión de lo que es el deporte, los valores en sí, ¿no? Y como le decía Mariano, también uno de los eventos más importantes a destacar, el valor de la competidora estadounidense que decidió por problemas mentales o de autocontrol retirarse de la competición. Al fin y al cabo, como hablábamos antes, lo seguimos haciendo los seres humanos al deporte. Entonces nada, cabe destacar y mencionar el ejemplo de esa chica. Recordame el nombre, Mariano. Sí, Simone Biles, junto también había pasado hace unos meses Exacto, atrás con la tenista Naomi Osaka, que también exacto. se había retirado del torneo por los mismos problemas y muchas veces es eso, que pensamos que son superhumanos porque realizan un deporte de élite Exacto. al máximo nivel, pero tienen los mismos problemas que cualquier otra persona. Y yo creo que hay que apoyar, sobre todo porque si esas personas que los vemos que están ahí arriba, que, al nivel que están y sufren esos problemas, imagínate también la gente que no tiene tal vez las posibilidades o la oportunidad y no tienen, que tienen ellos que están en la liga, como también le debe costar y sufrir todo el tema mental. Realmente, realmente sí. Esto va más allá había publicado en algún sitio, en algún lugar de mis redes, ahora bien no recuerdo, que al fin y al cabo el deporte, tanto el fútbol como los demás deportes, va más allá de los algoritmos, de los números, de los valores, de los GPS, de la tecnología.
mucho más que somos seres humanos, al fin y al cabo somos impredecibles en ello y eso es lo que hace bonito al fútbol y al deporte en sí, ¿no? Y hoy, bueno, hoy el invitado de hoy, vamos a ir al norte de Suecia, vamos a hablar con un chico de Andalucía, que se llama Sergio González Monte de Oca, y también él habló un poco de ese tema, que él tuvo una etapa donde sufrió también un poco los que nos pasa a todos, imagino, cuando tal vez no se llega a los objetivos que uno se plantea o surgen inconvenientes, porque no todo es camino de rosa y es tan fácil como puede parecer. Así que también estuvimos tocando el tema con el invitado de hoy. Sí, vamos a ir a escucharlo a Sergio, realmente una entrevista especial porque estamos hablando de una persona europea que también tuvo un paso por América Latina, que en este caso Uruguay y Argentina, un poco inversa y obviamente desde su perspectiva, de su experiencia, a ver cómo lo vivió también. Así que nada, vamos a escucharlo a Sergio. Mariano, si te parece. Vamos para allá, dale. Dale. Siempre digo yo que hay que aclarar que hay un periodismo mentiroso y falso que quiere destruir en vez de construir. Que lo sepa, que no le crea, que le crea a la gente que habla de fútbol, que quiere construir, que critique y está muy bien, pero hay otro periodismo que es mentiroso. Se debe decir, y yo lo voy a seguir diciendo, son mentirosos. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, volvemos a Palo Salva, ya estamos en contacto con el invitado de hoy y hoy nos vamos a ir a Suecia, al norte de Suecia, en Skellefteå, creo que se pronuncia así, ya nos dirá el invitado. Y bueno, tenemos un invitado con acento andaluz, así que Cristian, presentalo cuando quieras. Bien, Mariano, hoy nos visita Sergio González Montes de Oca, portero de la segunda división del fútbol sueco de Skellefteå Fútbol Club. Si mal lo pronuncio, nos corregirá él. Y es un andaluz con pasado rioplatense, estuvo en Uruguay, en River, en Argentina y obviamente en muchos clubes de aquí de España. Así que le damos la bienvenida a Sergio González. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Se puede decir que andaluz, el acento, eso está en Suecia, ha viajado mucho, pero no se ha perdido el acento. Eso No. Yo creo, mi esencia yo creo de mi tierra se va a quedar siempre, seguro. Bueno, para las personas que nos están oyendo, Sergio es de Granada, andaluz, como antes decíamos. Contar a las personas cómo está el tiempo por ahí, en Suecia. Pues bueno, pues ahora mismo, gracias a Dios, se está bien, se está soleado, porque aquí justamente en Skellefteå, claro, nosotros que tenemos, como se pronuncia, bueno, como se ve que es Skellefteå, pero en realidad como se pronuncia es Skellefteå. Que bueno, llegué aquí. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Skellefteå. Sí, es alucinante, pero la verdad que ahora en teoría estamos en verano, pero aquí el verano ha durado ya poco, dura solo un mes. Y se acaba de terminar y ahora mismo estamos entre 10 y 15 grados. Ya va haciendo mucho frío. ¿Hace cuánto que estás ahí por Suecia, Sergio? Pues ahora mismo 4 meses. Llegué aquí el 3 de abril. ¿Y llegaste cómo es el calendario ahí de la competición? Pues mira, pues aquí te lo comento. Aquí es totalmente diferente a España o a estos países que son muy cálidos como Francia e Italia. Porque aquí en Suecia tiene un grave problema en el tema del invierno. Es etapa de noviembre, diciembre, enero y febrero. No se puede jugar por el tema de la nieve, porque aquí cae una nieve que es alucinante. Y entonces lo que hacen ellos es que juegan en etapa de verano. Ellos empiezan la temporada normalmente en abril y terminan en octubre. Más o menos que llegan haciendo 7 meses. Y ahora... Bueno, contanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria. Tenés 23 años, sos muy joven y has tenido varias experiencias. Contanos un poquito, has estado fuera de España ya, no es la primera vez. ¿Cómo ha sido tu trayectoria de que iniciaste? Bueno, pues yo inicié en el Granada Club de Fútbol, yo inicié desde pequeñito ya que es mi ciudad natal y bueno, empecé de pequeño con mis categorías inferiores y cuando cumplí los 18 años, pues bueno, tuve una gran oportunidad que se me presentó en la vida, que fue poder irme al extranjero. Yo soy una persona que
me gusta poder experimentar y poder estar fuera de mi estado de confort. Y bueno, me salió la oferta de poder irme al Montevideo Wanderers en Uruguay. Y bueno, decidirme para allá sin pensármelo dos veces. Y bueno, fue una bonita experiencia para mí. Lo malo de todo esto, que duró muy poquito en Uruguay, porque yo llegué, es verdad que hay cosas que desde fuera no se ven, ¿no? El tema es muy bonito poder salir fuera al extranjero, pero lo que se vive de dentro es totalmente es difícil, ¿no? Sobre todo estar lejos de tu familia, lo que conlleva estar fuera de tu gente, de tus amigos, es muy difícil, ¿no? Pero sobre todo también, cuando yo llegué allí, claro, se me presentó una gran oportunidad, pero lo que no se ve tampoco es el tema de fichas, el tema de contratos, el tema de cuando llegas, se ve todo muy bonito, ¿no? Al final yo cuando llegué allí a Montevideo lo tenía todo ya hecho, pero ¿qué pasa? Que el tema del transfer nunca llegó, ¿no? Es verdad que siempre había problemas con eso. Lo que quiero llegar a decir es que dices tú, bueno, es muy bonito poder irte fuera del extranjero, pero claro, yo me voy al extranjero y me fui con una mano delante y otra detrás. Claro. Al tema de Uruguay, ¿por qué? Porque el transfer nunca llegó, no podía llegar por el tema de España, hay muchos derechos detrás de formación y fue muy difícil para mí admitir eso, ¿no? Y la verdad que luego tuve una gran oportunidad que después de salir de ahí fue cuando se me presentó River Plate, que fue cuando ahí me tiré 6 meses, que fue una etapa muy bonita, ¿sabes? Pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y en Uruguay cuánto tiempo estuviste? En Uruguay solo estuve un mes. Un mes. ¿Y cómo fue? Yo recuerdo también cuando yo tenía 18 años, vine de Argentina, hice el camino inverso hacia España, y lo que decís es todo nuevo, también uno está muy contento, todo nuevo, experimenta nuevas cosas y a la vez no es tan fácil. ¿Cómo fue para vos, primera vez fuera de tu casa, tan lejos, llegar ahí? ¿Cómo encontraste en cuanto a la sociedad? ¿Era parecido a lo que estabas acostumbrado, diferente? ¿Qué fue lo que más te chocó, por ejemplo? Bueno, yo tuve mucha suerte porque en Sudamérica se habla español. Entonces, claramente no fue un hándicap para mí el idioma. Lo que sí fue un hándicap para mí es ver gente totalmente diferente a la hora de... Porque, por ejemplo, en Uruguay y en Sudamérica es verdad que se vive todo totalmente diferente. Yo cuando llegué, la vida se nota que es muy apasional, mucho amor, mucho cariño, y es verdad que cuando yo llegué lo viví bien. La verdad que la gente me apoyó muchísimo, sobre todo la estancia que estuve allí, que estuve un mes en un hotel. Me acuerdo que la gente de los trabajadores me trataron alucinante, y siempre, lo malo que vivimos en un mundo que hay mucho racismo, hay mucho que al ser de otro país, es verdad que te miran mal y todo eso, pero es verdad que cuando yo llegué a Uruguay la gente me trató y siempre lo diré como lo mejor, ¿eh? Y la verdad que estoy muy contento de todo eso. Luego del mes que tuviste en Montevideo, Sergio, pasas a un club muy grande en Argentina que es River Plate. ¿En qué división estuviste y qué cambio deportivo, atlético has notado con respecto a lo que era, por ejemplo, Granada, fútbol europeo, y encontrarte, irte para Sudamérica, en este caso Argentina? Pues la verdad que el cambio es brutal, ¿eh? La verdad que desde fuera se puede ver en plan diciendo, bueno, es fútbol, bueno, es lo más normal del mundo. Tú una vez que tú tocas y entras dentro del fútbol sudamericano, te estás dando cuenta que es totalmente diferente al europeo, y en el que estamos acostumbrados a ver en España, por ejemplo. Yo cuando llegué a Sudamérica, el cambio que yo vi es la potencia, la fuerza, la agresividad, el ir cada balón como si fuera el último, la pasión que ponen en cada entrenamiento, en cada momento, cómo te preparan. Porque es verdad que yo el cambio que hice en Uruguay y luego en Sudamérica me prepararon físicamente muchísimo, cosa que yo en España nunca lo he vivido, ¿sabes? Ni a día de hoy. Y es verdad que el cambio que hay, el que yo veo es la fuerza que hay, la resistencia que hay, y que, vamos, no lo he vivido nunca en España. ¿Y cómo fue el cambio? Porque vos fuiste a Uruguay, que es un país pequeño, creo que hay menos
locura aquí en Argentina y después pasás de Uruguay, que era como un paso intermedio, a Argentina, Buenos Aires, que es, no sé, millones de personas ahí, pasan un montón de cosas, la gente corriendo. ¿Cómo fue ese cambio de pasar a Argentina, Buenos Aires específicamente, desde lo personal y en cuanto a lo social? Porque Uruguay yo creo que Montevideo es algo más tranquilo y pasás a la locura de una capital como Buenos Aires. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en Uruguay, en Montevideo, la verdad que a la hora de poder pasear y poder estar tranquilo y poder que no tengas la preocupación de poder otras cosas externas, la verdad que era una maravilla, sobre todo la tranquilidad que existe en ese país y existe en Montevideo, a mí me da mucha tranquilidad. Paseabas, no había tanto ruido de coche, tanto ruido de gente, tanto movimiento, claro, luego llegas a Buenos Aires Centro y mirabas tú y decías, aquí hay una aglomeración de gente por el tema de trabajo, por el tema de todas muchas cosas y la verdad que el cambio justamente de Montevideo, que es muy pequeñito, a Buenos Aires es enorme. Y fíjate que hay muy poca distancia, solo lo hace el Mar de Plata. Y fíjate lo cortita distancia que hay y lo inmenso que es la diferencia. Pues fíjate, Uruguay es la capital, Montevideo es la capital de Uruguay. Al final, fíjate cómo diferencia tan abismal hay, ¿no? ¿Y dónde estuviste ahí en River? ¿Dónde parabas? ¿Estabas en la pensión o estabas en un Sí, departamento? la pensión no sé si la conoceréis, justamente está el Estado Monumental y justamente detrás del Estado Monumental existe la residencia, que están todas las habitaciones con los chavales, hay campos de fútbol donde juegan mucho los pequeños y están ahí. Y bueno, y luego en el tema más mayores, como yo estaba en la reserva, sí nos íbamos fuera. Estaba justamente al lado del aeropuerto, de Seiza, Claro, creo que es. de Aeroparque. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires, Sergio? 6 meses. 6 meses. ¿Qué temporada era? ¿Año? Yo llegué 2017, puede ser, 2017, sí, Ajá. porque yo en 2018-2019, que fue en 2018 fue cuando firmé en Lorca Deportiva, 2017. ¿Y de entrenador? ¿Facundo Villalba? Ay, no me acuerdo, era uno pequeñito rapado, Sí, sí. Facundo Luigi Villalba. puede ser, sí. Carita redonda. Sí, carita redonda y muy personaje, muy alegre. Me acuerdo, Después, sí, no, es que de nombre ya hace muchos años y exactamente no me acuerdo. le voy a preguntar a él personalmente por ti. Y Si ha tú sido pregúntale, bueno. digo, claro, que escúchame, un español en Sudamérica jugando, tú, eso no se ha visto en la vida. Yo cuando llegué allí, vamos, a mí la gente, y esto es una anécdota de las mías, ¿qué haces aquí? Sí, si es 2017, habrás coincidido, bueno, que una persona amiga, que nada, Sí, sí, sí. y cómo eran sus entrenamientos, cómo era tu vida cotidiana en tu estadía en Buenos Aires, contanos un poco. ¿Dentro del club o en mi vida Sí, sí, cotidiana tu normal? estadía, el tiempo que estuviste en Buenos Aires, cómo entrenabas, a qué hora te levantabas, en qué consistían tus días, tus fines de semana. No, la verdad que una vez que pasas a un gran club como es River Plate, entras ya a lo que es ser una vida de profesional, ¿no? Porque una vez que estás allí en la residencia, que yo me viví allí, nosotros nos levantamos por la mañana, íbamos al hall para poder desayunar, desayunábamos los chicos que estábamos ahí en la reserva, nada, terminábamos, nos recogía una furgoneta, lo llevamos hasta el campo de entrenamiento, allí unas instalaciones que muy pocos clubes de aquí en España lo tienen de primera división, en España. Y nada, llegábamos allá al vestuario, todo muy profesional, lo teníamos todo a nuestra mano. Los entrenamientos eran muy duros. La verdad que es mucho más de fuerza, como comentaba antes, mucho más de resistencia, mucho más de golpeo, mucho más de contraataque, mucho más disparo a la puerta. Y la verdad que lo viví como una experiencia muy bonita para coger eso, para coger experiencia y para poder vivir lo que es eso. ¿Cómo fue tu experiencia en la pensión? Las pensiones en Argentina generalmente los clubes son más particulares porque hay muchos chicos que son del interior, de lugares que quedan muy lejos y entonces generalmente suelen armarse una comunidad muy grande y se vuelve la gente muy cercana porque es gente que está lejos de su casa y
y las personas más cercanas que tienen son las que están con ellos compartiendo ahí el día a día. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en una pensión de fútbol en Argentina? Para mí fue preciosa, porque todos los chavales, porque había chavales que tenían 8, 9 años, 10 años, claro, para ellos, gente que no ha salido de su entorno, que era gente del interior y todo eso, ver gente europea o ver un español, claro, yo dije que era español, están todos los chavales conmigo, de todas las edades, siempre estábamos hablando, y la verdad que desde el más pequeñito hasta el más grande, que ahora voy a decir que seguramente que hay un chaval que no conoceré, que ahora mismo está jugando en el primer equipo, que tengo muy buena relación con él en la estancia, como estuve allí, y la verdad que me trataron de una manera, vamos, cariñosa, ¿no? Lo siguiente, me sentí como en casa. Y tuve muy buena relación porque era uno de los más mayores junto conmigo, aunque era 1 año o 2 años más pequeño que yo, que seguro que lo conoceréis, Julián Álvarez. Sí, gran jugador. Y a Beltrán. Sí. También. Que sube de vez en cuando con el primer equipo. Sí. No, pero Julián Álvarez tiene una proyección. Sí. Alucinante. Y yo en esa época, él estaba en la residencia y jugaba en la reserva. Él no todavía había llegado a estar ni con el primer equipo, ni en ese momento había tanto boom en ese momento con él. Yo viví a Julián Álvarez en ese momento, en la residencia, como él era él. Y lo veo a día de hoy y digo, madre mía. ¿Y tenés la chance de vez en cuando algún mensajito o algo? No, ya perdimos la conexión hace mucho tiempo, sí. Sí, porque bueno, yo me quité de las redes sociales, porque en ese momento sí lo tenía, sí manteníamos contacto. También mantenía contacto con Gia, no sé si lo conocéis, a Simeone, a Isco, sí. que jugaba en esa época. Sí, está en Ibiza ahora. Y bueno, ya estuve muchos años sin Instagram y bueno, perdí el contacto con todo el mundo. La verdad que ya luego se va. Con respecto a las redes sociales, decías recién de que te quitaste de las redes sociales. ¿Podemos saber el motivo? La verdad que sí, yo lo puedo decir. La verdad que me cansé un poco porque el tema de redes sociales es muy complejo, el tema este, ¿no? Porque es verdad que y más en el tema de cuando metes juventud con tema con redes sociales, ¿no? Porque la gente es muy vulnerable y es verdad que la gente pues se compara muchísimo con gente del máximo nivel, de porteros que están en la élite, entonces tú, es verdad que entras en un bucle de decir, pues quiero ser esta persona, quiero ser así, quiero ser asá. Te enfocas tanto en ese momento en el que dejas de ser tú mismo. Y es verdad que yo lo puedo decir, no tengo miedo. En esa época me sentí muy vulnerable. Porque es verdad que al querer tú ser también un modelo a seguir para que te vean y todas estas cosas, es verdad que es muy difícil. Yo en esa época me sentí tan mal y con el tema de comparaciones, con ver la vida de los demás, tanto el lujo, tantas cosas, que al final dices tú, al final es todo mentira. Y al final yo me acuerdo que en esa época yo me la quité por todos esos temas. Porque es verdad que mucha gente en tema de redes sociales venden una cosa que no lo es. Entonces yo me acuerdo que en esa época dije, basta. Estuve, no sé si 2 años más o menos sin redes sociales, por el tema ese. Porque es muy difícil de llevar. ¿Te manejabas entonces solamente por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. Con respecto a lo que decís de que obviamente lo hablás expresa y abiertamente, no tiene por qué darte miedo, al contrario, correspondo a que muchas veces, la mayoría de las veces, las redes sociales son una distracción en el cual te desenfocan de tu objetivo. Diferente es cuando ya has pasado un tiempo, bueno, utilizar las redes sociales como un medio de trabajo, etcétera, pero hablábamos hace 1 semana o 2 con Mariano en privado acerca de esto. Mariano no me dejará equivocarme con respecto a ello. Y lo que mencionás ahora mismo realmente es para tenerlo en cuenta, es para tener en cuenta a todas las personas, obviamente, que están escuchando, que desean proyectarse, de que tu determinación de haberte quitado redes sociales creo que te ha dado un hándicap positivo a tu proyección, porque te has quitado de una distracción. Al fin y al cabo, bien lo describías,
tu mente se enfoca solamente en querer compararte, en querer intentar llegar a donde otro llegó y bien decías, dejas de ser tú mismo. Y al fin y al cabo el fútbol consiste en esto, en ser uno mismo, con errores, con defectos, con limitaciones, con superaciones, etcétera. Así que para todos los que nos escuchan, Sergio ha mencionado algo que es muy interesante. Claro, y que a día de hoy hay que saber llevar vida social y ser tú mismo, ¿sabes? Y no compararte y no querer ser otra persona que realmente tú no eras. Siéntete orgulloso de tus capacidades y de quien tú eres. ¿Te llevó a pensar en dejarlo, en abandonar el fútbol? ¿Te afectó hasta ese punto o no? Hasta ese punto de querer dejarlo, no. Pero es verdad que durante mi etapa de futbolista, que mira que soy joven, lo he querido dejar el fútbol muchas veces. Porque es que el fútbol es muy difícil, es muy, muy, muy complicado, es muy cruel, es muy, muy, muy cruel, es mucho lleno de intereses, es mucho lleno de aquí tengo, aquí no tengo de dinero, aunque me duela decirlo, y yo amo el fútbol, mi vida es el fútbol y por eso a día de hoy no lo he dejado. Pero es verdad que dentro de ahí se mueven muchos intereses, se mueve mucho más o dinero, o se mueve mucho más, pues yo quiero a este portero o a este jugador porque, date todo el caso, como me ha pasado a mí, mira, pues es más alto. Y al final tenía menos calidad que yo, pero al final lo cogieron porque tenía la estatura. Y dices tú, ¿por qué? Que al final valgo para eso. Yo quiero también decir aquí un refrán que me dijo un entrenador de River, que era de los juveniles. ¿Recuerdas el nombre? No me acuerdo del nombre. No sé si a lo mejor lo conoceréis. Tenía el pelo blanco. Preguntaré. No me acuerdo. A día de hoy no me acuerdo si seguirá o no seguirá. Justamente era una categoría menos de reserva. Reserva. Yo me acuerdo que justamente antes de irme de Argentina, me acuerdo que me cogió el entrenador y me dijo, mira, Sergio, tienes una proyección enorme, me has encantado, pero te voy a decir un refrán que no se te va a olvidar de la vida y se me ponen los pelos de punta. Me dice, mira, a mí el portero me da igual si es alto, bajo, gordo, flaco, me da igual. Dice, mientras que a mí no me toque la red de atrás, a mí ese portero me vale y lo querré. Yo lo digo en mi entorno de fútbol. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y hablando de entrenadores, porque estuviste en la época, ahora River debe estar desde que bueno, en esa época que estuviste vos hasta ahora, una etapa muy, muy exitosa con Gallardo a la cabeza. ¿Tuviste la chance de entrenar o hacer algún entrenamiento con el primer equipo o con él, intercambiar algunas palabras o algo? No tuve el privilegio de poder haber entrenado con Gallardo ni con el primer equipo. No pude. Pero me hubiese gustado sí, mucho. Reserva. ¿Partidos con la reserva has disputado? Sí, ¿no? No. No. No, porque al final es como comenté, al final el tema del transfer, el tema de ficha, de poder llegar a España, sobre todo hay muchos problemas, y no sé, supongo que claramente a día de hoy pasará con el tema de derechos de formación, cosa que yo desconocía. Y aquí lo puedo decir, es verdad que yo hay cosas que yo desconocía, que tú tienes en tu mente y dices, vale, pues me voy a yo que sé, a cualquier equipo de por ahí, de donde sea. Te vas tú súper contento, pero ¿qué pasa? Cuando llega en ese momento y dices tú, no, pero es que te faltan los derechos de formación de tu club que tú te formaste, te faltan los derechos de tu representante, te faltan estos derechos, y dices tú, al final lo que yo quiero es jugar al fútbol, y digo yo, a mí, como si dice vuestra persona, a mí me chupa un huevo si tengo derechos o no, yo quiero jugar. Y eso fue a mí lo que me impidió poder jugar partidos oficiales en Sudamérica. ¿Y cómo fue tu vuelta a España ahí cuando vuelves luego de tu experiencia? ¿Te sentías mejor preparado en cuanto a la personalidad, en cuanto ¿qué notaste? Yo llegué hecho otra persona. A mí, y siempre lo he dicho, a mí Sudamérica me ha hecho cambiar mentalmente, físicamente y de cómo ver la vida en todos los sentidos. Yo cuando llegué cuando volví a España me sentí
sentí muy, muy, muy grande en ese sentido, ¿no? Porque, como comentaba al principio, el fútbol es muy diferente. Y en Sudamérica te daban de hostias en el tema dentro del fútbol de la cancha, porque como lo vivían, sabes que aquí en España lo viven como mucho más, no meten la pierna yo, por lo que he visto, tanto como allí. Y es verdad que a mi vuelta me sentí muy, muy bien. La verdad que en el Lorca Deportiva viví una de mis, también de mis mejores experiencias y volví muy bien, volví muy bien. La verdad que tenía muchas ganas de volver a España. Y ahora salís de vuelta de España, te vas a Suecia, ¿y cómo es ahí? ¿Qué te encontraste de lo futbolístico? ¿En qué cambia? ¿Qué es diferente a España o lo que viste en Argentina? Pues mira, yo la diferencia que tengo, que gracias a Dios sí que me ha dado esta oportunidad de poder estar en 3 países diferentes, es que es totalmente diferente. Por ejemplo, a la hora de España, a la hora de jugar, a la hora de estar, es totalmente diferente. En España es mucho más posesión, es mucho más toque, es mucho más táctica, es mucho estar metido ahí. Luego, Sudamérica, como lo he comentado, es fuerza, resistencia, contraataque, de todo. Luego llega a Sudamérica, llega aquí y es como más o menos muy parecido al fútbol europeo, ¿no? Pero es verdad que al principio sí se me hizo un poco difícil adaptarme a este país. ¿Por qué? Porque en el tema del mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque aquí no es como en España. Esto es fútbol europeo. En España es toque, posesión, pases filtrados. Aquí no. Aquí te meten un balón al área del contrincario, a tu área de repente, sin tener lógica, muchos balones dentro del área, mucho contraataque, mucho 1 contra 1, claro, porque en ese momento el balón está todo el rato en movimiento de para arriba, para abajo, pelotazo. Y la verdad que cuando empezó la liga a mí se me complicó, porque yo de tener la tranquilidad en España, que yo venía de España, de estar tranquilo, de posesión, de mover la pelota de un lado para otro, tranquilo, a llegar aquí a Suecia y que de repente veas el defensa central del otro equipo que te pegue un pelotazo sin venir a cuento a tu área, pues dices, oye, pues es algo que tienes que estar concentrado y atento al 100% en los 90 minutos del partido. Y la verdad que por lo que yo he podido ver en los 3 sitios o 4 sitios que he estado, es muy diferente en los temas de países, porque lo viven diferente y se entrena diferente. Y en cuanto a los compañeros, dijiste que en Uruguay y en Argentina te trataron muy bien. O sea, los latinoamericanos somos más afectivos, nos gusta estar mucho con los amigos y enseguida abrimos las puertas a todos. En España vos sos de Andalucía, que también son muy amigueros, tienen mucha guasa, como dicen. Y te vas después a Suecia, que son, no sé, desde afuera son un poco más fríos. Sí, yo... ¿Te mantiene la distancia? ¿Cómo fue eso? ¿O qué te encontraste? Tal vez diferente. Yo creo que, con total sinceridad, te pega una hostia grandísima. Porque como tú estabas comentando, Mariana, en ese sentido, tú estás acostumbrado a que la gente te abrace, a que la gente esté hablándote. Cuando viene un compañero nuevo en España o en Sudamérica, están contigo, ¿sabes lo que te quiero decir? Apoyándote, cualquier costumbre, cualquier cosa que te van a ayudar. Es verdad que aquí, desde en el momento que llegué, el presidente de aquí de Skellefteå me trató súper bien y me sigue tratando muy bien. ¿Qué pasa? Que en el tema de aquí la gente en Suecia, ser muy del norte, hay gente muy fría, hay gente muy solitaria, muy gente que vive para ellos, no sale mucho a la calle, ¿sabes? En plan, por ejemplo, te doy el caso ejemplo, este fin de semana pasado me fui porque hacía buen sol y estaban las terrazas todas cerradas, no había nadie, cuando el sol es súper importante aquí ahora mismo en este país y te quedas tú en plan, madre mía, esto pasa en España o pasa en Sudamérica, un sol que es muy difícil justamente ver en este país y una terraza para poder sentarte, para poder tomarte algo, yo me quedé y dije, oye, esto no puede estar pasando de verdad, que no me puedo ir a ningún bar porque... y la verdad que te choca mucho. Y es verdad que aquí con los compañeros del equipo, ¿qué pasa aquí? Que el idioma del sueco es su idioma, pero aquí en Suecia todos, pero casi todos hablan inglés. Entonces, pues, yo tengo compañeros que son de Inglaterra, que son de Escocia, que
todo lo que estamos hablando en inglés, pero es verdad que notas la diferencia en el tema de acercamiento a la persona, en estar ahí, en hacer bromas, hacer chistes, en hacerte putadas como se hacen en los vestuarios, de hacerte algo. La verdad es que se nota muchísimo la diferencia. Sergio, ¿te comunicás en inglés? ¿Lo manejás bien el inglés? Sí, lo manejo, bueno, antes de venir aquí no lo manejaba nada. Pero es verdad que desde que estoy aquí, estoy todos los días, estoy dando clases de inglés y la verdad que ya lo llevo bien, no lo llevo tan mal, pero lo llevo bien, lo llevo muy bien. ¿Y los compañeros dijiste, compañeros de qué otros países tenés? ¿Inglaterra, Escocia, algún lugar más? De fuera de ahí solo estamos yo español, los demás son suecos de otros sitios, son de Estocolmo, son otros bueno, te puedo decir ciudades de aquí, pero de Pitea. ¿Y conociste algún otro español que esté viviendo en la zona o que te pueda por ahí? No, justamente donde yo vivo es una ciudad, pero se tira más como para pueblo y es muy pequeña. La verdad que es verdad que yo quería, cuando llegué aquí, buscar aunque sea españoles, pero no, la verdad que no, no hay ninguno. He tenido la mala suerte de que no hay nadie. Sergio, cómo son tus días en Suecia? Pues es muy sencillo. Nosotros normalmente entrenamos siempre por la tarde, entrenamos todos los días. Y nada, por la mañana me levanto por la mañana, desayuno, voy al gimnasio, luego sobre las 12 tengo clases de inglés durante todos los días, luego almuerzo, descanso y siempre para las 5, de 5 a 6 y media, 7, tenemos entrenamiento. Y luego, pues, cuando vuelvo, estoy tranquilo, estoy en casa, estoy con mi pareja, vemos cosas y sobre todo mucha tranquilidad en ese sentido por eso, por toda mi trayectoria anterior, que siempre he estado para arriba, para abajo, necesitaba un poco sobre todo de desconexión. ¿Tu pareja es española? Sí, es española. Ah, bien. Tenés compañía, tenés contención, así que, bueno, importante. Sí, hombre, yo, si aquí os digo, tengo una suerte porque yo hacerlo aquí solo, es verdad que estar solo en otro país es muy diferente. Yo cuando estaba en España, claro, tú estás con la imaginación y dices, tío, ¡buah! Vivir en el extranjero, vivir en Suecia, en Alemania, en Francia, en Italia, ¡buah! Maravilloso, tiene que ser maravilloso. Claro, pero ponte tú aquí, el idioma cual sea, porque el sueco es muy difícil, si no sabes inglés, si te tienes que acostumbrar a las costumbres aquí en Suecia, de estar una hora en casa, porque el sol anochece mucho antes, te tienes que hacer la costumbre muy grande. Y a mí es verdad que ya llevo 4 meses y al principio me costó mucho. Y a día de hoy estoy todavía arrancando un poco porque cuesta. Yo a lo que quiero llegar a decir es que no es tan bonito todo lo que se ve. Decir, yo, ¿cuál fue en otro país? Qué maravilloso. Sí, pero te tienes que acostumbrar a muchas otras cosas que tú en tu cabeza no la ves. Tú no la veías. Yo, por ejemplo, me pasaba eso en España, que yo no decía, bueno, te vas afuera a Suecia, pues bueno, pues a vivir la experiencia. Pero claro, acá estás muy bien de mente, muy bien de cabeza y muy bien de todo, creo yo. Claro, al fin y al cabo la mente hace una película de acuerdo a lo que vemos muy por arriba, pero la realidad es otra. Claro, la realidad es otra. Por ejemplo, yo muchas veces lo he pensado, digo, yo aquí solo, si no me hubiese venido mi pareja conmigo, yo lo hubiese pasado peor que otros momentos que estando con ella aquí, porque es verdad que yo también he tenido mis momentos malos junto con ella, en el tema de, como he dicho antes, el tema del clima, todas estas cosas, y a la hora de acostumbrarte. Pero es verdad que hay que estar muy bien mentalmente. Hay que saber dónde estás y acostumbrarte a ellos. Y lo que pasa, sobre todo vos sos de una zona donde el tiempo es bastante bueno, Andalucía, y uno lo toma, nosotros también, y lo toma como, no le da la importancia que tiene, y cuando falta, que no ves el sol tal vez por 3 semanas, se nota hasta en el estado de ánimo, y entonces son todas pequeñas cosas que van influyendo, y lo que voy a decir, tal vez algo chiquito se puede convertir en algo grande, entonces no es todo tan fácil como parece. Claro. Yo justamente llegué en abril y no sé si lo sabéis, yo justamente yo más o menos lo sabía lo del tema de horas de sol y horas de noche. Yo dije, bueno, te da la idea, porque tú sabes, en España o otros sitios como Sudamérica, pues sabes que tienes un horario típico de siempre, que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana sale el sol y sobre las 8, 9, 10, pues se va el sol.
Y dices tú, bueno, ahora sí, en tu cabeza está, dices, bueno, que eso es diferente, bueno, no pasa nada. Claro, pero bueno, es que aquí yo justamente llegué y ¿qué pasa aquí en verano? Aquí en verano no anochece nunca. Esto es una anécdota que yo cuando llegué, yo me quería morir. Yo los primeros días, yo no dormía nada. Porque tú imagínate, a las 3 o 4 de la mañana, tú ves un sol que dices tú, "Uf, esto no puede estar pasando de verdad". Pues a mí me costó mucho al principio acostumbrarme. Y es verdad, porque aquí en Suecia, en verano, nunca sale el sol, en plan, nunca se va el sol, nunca se hace de noche. Y justamente, de pronto, en épocas de, no sé si es septiembre, octubre, ya anochece a las 3 de la tarde. Entonces dices tú, que eso todavía no lo he vivido. A ver, creo que yo cuando llegue, que de repente a las 3 de la tarde, yo ya vea de noche. Ya va a estar Y con el digo, pijama. claro, eso te iba a decir, digo, hay que acostumbrarse a todo esto. Y es que mentalmente es muy difícil. Y sobre todo, aquí en verano, no ha durado un mes. Aquí, a día de hoy, hace frío, hace un poco de frío. Ya hace mucha rasca, no es como en España, que yo estoy viendo a muchos amigos míos, muchos compañeros, que están en la playa, en Ibiza, por ejemplo, en Granada, en el caso de ahora, 40 grados, en Sevilla, ahora mismo tú, fiesta no estarás yendo en Córdoba, que hace muchísimo calor. Y Sergio, obviamente es muy difícil en el fútbol predecir lo que va a pasar en el futuro. ¿Te gustaría quedarte ahí un tiempito más? ¿Ya tenés algo hablado para seguir continuar o para ir a otra parte? ¿Qué te gustaría? Bueno, pues a ver, a mí mi idea me encantaría una vez que ya has tocado el extranjero y sabes cómo son estas costumbres fuera de tu estado de confort. A mí sí, a mí me gustaría seguir poder viajando a Noruega, Finlandia, cualquier otro país. Yo no tengo ningún otro problema porque es eso. Si tiene un poquito mejor tiempo, un poquito más de sol, Hombre, no hay problema, ¿eh? yo pediría que, bueno, si puede ser un poco diferente, a la hora, bueno, en estos países es verdad que son muy conservadores. Es verdad que llevo aquí 4 meses y hace una semana o 2 semanas ya el presidente me ha dicho que se quería renovar. Y yo le he dicho, espérate, que yo primero quiero acabar mi contrato, que acaba en noviembre, y ya luego lo vemos. Que no es mala idea, yo se lo dije, digo, no es mala idea. Es verdad que para eso los suecos son muy buenos, que ya están mirando en el futuro, ya te miran, oye, que si no tienes algo importante, sabes que tienes tu casa, y también en ese sentido son amigables, y son buenas personas. Y es algo tranquilizador también, que ya te digan que te quieren renovar. Claro, para mí que aunque, claro, que no haya terminado la temporada, es que a mí se me hace un poco raro porque es verdad que aquí en Suecia, al venir aquí, yo ahora mismo estaría en pretemporada en España o en otro país. Claro. Aquí estoy en plena competición porque justamente yo terminé en Mazarrón en abril, pude salir antes porque me salió esta oferta, pero yo en ese momento no he parado. Claro. A mí eso hay que ver en el mundo del fútbol, que eso nunca se para, nunca es que digas tú, Dios, la vida del futbolista es preciosa, vacaciones, si es que solo entrena 1 hora y media, sí, pero lo que hay detrás de gimnasio, de preparación, de proteína, de tomarte, de comida, de alimentarse, de no poder salir de fiesta, de las vacaciones. Yo no tenía vacaciones este verano, no he ido a Ibiza ni que puede haber tenido la oportunidad, pero no he dicho. Al fin y al cabo lo que nombraba son hábitos que se terminan haciendo, el cuerpo, la mente, se termina haciendo como un mecanismo automático, que lo hacemos, a día de hoy con 39 lo sigo haciendo, gracias a Dios, pero los problemas no están en eso, en los hábitos, los problemas están en los entornos muchas veces, en, como bien decías, papeleos burocráticos, gente que te promete una cosa y no es, en fin, lo que de lo de la raya blanca hacia afuera, ahí están los problemas. La raya blanca hacia adentro es lo más bonito que nos puede dar el fútbol, al fin y al cabo. Sí, claro. Al final el fútbol te da muchas cosas maravillosas. El fútbol te da a conocer a gente que en tu vida hubiese podido haber conocido, gente que para mí hay gente en el mundo del fútbol que gracias al fútbol ya es parte de mi familia, hablo todos los días con esas personas, las tengo mucho cariño, viajas a otros países que seguramente no hubieses viajado en tu vida. A mí, ¿quién me va a decir a mí que yo voy a tener que estar en Suecia? No lo hubiese visto en mi vida. Y este es un país de paisajes y de naturaleza y de vida precioso. Y bueno, ahora, porque ya que nos dijo que lo están por renovar, no lo vamos a demorar más porque tienen que entrenar. Sergio, no vaya, sé que culpa de esto, después le retiren la oferta de renovación. Así que, No.
Cristian No, ahí hay que seguir. tenemos preparado un ping-pong para terminar la entrevista, Sergio. Para las personas que obviamente nos están viendo, nosotros estamos vía Zoom y se lo puede ver, se ve que Sergio es de esos porteros disciplinados, constantes, así que tenés que mantener esa línea y vamos a intentar no hacerte perder el tiempo, ya mucho nos estás dando en tu día. No, para mí es un gusto. Vamos, ¿eh? Venga, dale. ¿Ídolo o ídola deportivo? Un ídolo o una ídola que tengas. Iker Casillas. ¿Qué música escuchás antes de un partido? Reggaetón. ¿Un entrenador que te haya marcado? Sergio Sánchez, de Lorca Sergio Deportivo. Sánchez del Lorca. ¿Qué cosa no puedes dejar de hacer antes de un partido? En el caso de que tuvieses cábalas. No, la verdad que antes de un partido nunca tengo manía, no suelo hacer nada, la verdad que no. Excelente. ¿Una virtud de Sergio? Dentro del fútbol podría decirte reflejos, si lo quieres decir así, y fuera una virtud que lo llevo mucho dentro de mi corazón es siempre la humildad y el querer a las personas. ¿Un defecto? Soy muy cabezón. ¿La mejor ciudad de España para veranear? La mejor España de España para veranear. Cádiz. ¿Mejor amigo o amiga que te dio el fútbol? Óscar Oliva, Lorca Deportiva. El mejor momento dentro de una cancha de fútbol. Mi mejor momento, mi debut cuando volví de Sudamérica en tercera división, 2018. Sí. Si pudieras cambiar una sola cosa del fútbol, ¿qué sería? Yo diría mucho. ¿Puedo decir muchas cosas o tengo que decir una? Sí, tenés que elegir una, Sergio. Venga, yo elijo una. La maldad. Y por último, un sueño, meta, objetivo por cumplir a corto o largo plazo. Bueno, al ser joven, poder debutar en primera división de mi país. Así que nada, ahí pasaba Sergio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Sergio, y te deseamos lo mejor en esta etapa en Suecia y para tu futuro, que sos muy joven, así que, y sos portero, que generalmente se atrasa un poquito más la carrera, así que te deseamos lo mejor y vamos a seguir atentos ahí a tus pasos, así que tenés 2 hinchas más para seguirte y acompañarte, y te agradecemos de vuelta por tu tiempo. Dale, no, muchísimas gracias a vosotros por el tema sobre todo dar voz a gente en el fútbol modesto que la lástima del mundo del fútbol es que no se pueda dar a conocer a toda esta experiencia y todas estas vidas que están detrás de todo este mundo lleno de estrellas, de mundo de fútbol profesional, y la gracia la tengo que dar yo a vosotros por haber contactado conmigo y poder darme la oportunidad de poder conocer mi historia. Gracias, Sergio. Ahí Un está. placer. Esto es Palo Salva. Bueno, ahí pasaba Sergio González Monte de Oca desde el norte de Suecia y bueno, como Cristian había dicho antes de la entrevista, nos contaba el camino inverso a lo que generalmente hemos hablado acá en Palo Salva, un chico de acá de Europa que se va para Sudamérica, empezando en Uruguay, en Buenos Aires, así que nos contó cómo fue ese cambio, cómo fue esa experiencia y ahora su momento actual en Suecia en la segunda división. Y qué importante, Mariano, lo que destaca él con respecto al tema de las redes sociales, en un momento en que él acepta, registra lo que le está pasando y obviamente se da cuenta que es lo que lo desenfoca de su camino. Realmente muy interesante, Sergio, que con su experiencia a su tan corta edad puede dejarnos a nosotros y a todos los oyentes una experiencia más de aprendizaje, ¿no? Totalmente. Y como siempre le agradecemos por su tiempo y fue muy bueno hablar con él, muy predispuesto y nos contaba también fuera de aire un poco cómo su vida y cómo ha sido su trayectoria. Tenemos Cristian, vos tenías un compañero en común también, así que nada, muy entretenido y le deseamos lo mejor y ojalá que tenga unos días de sol por lo menos antes que ya se venga el invierno por esos lados.
Ojalá que agarre el sol. Obviamente no será el mismo que está acostumbrado a ver el de Andalucía, pero bueno, ojalá que encuentre. Y otra cosa, como bien mencionabas antes, el tema de las amistades en común y como habías dicho, qué chiquito es el mundo, o como te había dicho yo, qué grande es el fútbol, ¿no? Claro, Que exacto. la pelota nos une o nos pone lazos en común, ¿no? Termina siendo pupilo de un ex compañero y amigo mío, Facundo Luis Villalba, y termina siendo también compañero de un ex compañero aquí en España, un portero como Manolo Delgado. Así que nada, muy lindo esto que tiene el fútbol, en el cual lo disfrutamos. Y bueno, Cristian, pasó otro programa más. Le agradecemos como siempre a la gente que nos escucha, que nos sigue. Le pedimos que sigan difundiendo el podcast. Si conocen a alguien que le pueda interesar, nos den un like, que nos escriban un mensaje, que eso a nosotros también nos da fuerza para seguir. Y Cristian, como siempre, que empezamos la semana pasada, al que tenga ganas de apoyarnos, echar una mano, ¿cómo puede hacer? Exacto. Exactamente. Primero, obviamente tenemos las redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en el cual nos pueden seguir, y también tenemos abierta la posibilidad o la disponibilidad a todas las personas, empresas o alguien que quiera apoyar esta iniciativa de podcast de fútbol modesto, de publicitarse. Tenemos un espacio en el cual abrimos y brindamos para quien esté dispuesto. Así que nada, ponerse en contacto y obviamente seguiremos los pasos pertinentes. Obviamente será una bendición, una fuerza y obviamente un motivo más de seguir acá con ustedes, haciéndonos compañía. Así que nada, gracias Mariano por tu tiempo también y gracias siempre por el privilegio que tengo que me presentás. De nada, es un placer mutuo, Chaguito. Así que nada, Cristian, hablamos la semana que viene Gracias. para otro palo salva. Dale, Rifle. Un abrazo grande, Un hermano. abrazo. Saludos por ahí, por las Islas Griegas. Chao, papá. Igualmente, chao, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Palo Salva.